porque B no es su conjunto de A. A es su conjunto de B. Muy bien. Falso. La expresión simbólica de X es un número no negativo, que no es negativo X, entonces tiene que ser mayor o igual que cero. Eso es verdadero. Muy bien. Si X pertenece a menos 1, 3, entonces podemos afirmar que menos 3 es falso porque menos 3, 5 es mayor. A ver, nos dice si X Ah, no, si X pertenece menos uno al 3 menos 3, 5, sí es verdadero. Bien. Si, si tengo un intervalo mayor, entonces, y X pertenece a un intervalo más chico que está incluido en este intervalo más grande, entonces sí pertenece, ¿sí? Tenemos que ver si Ajá, este bien. intervalo está incluido o no en este intervalo más grande. Por lo Ujú. general siempre es así, Sí, de un intervalo chico a uno más grande. Bien, el otro también creo que ya lo habían hecho, lo habían resuelto. A menos B, claro, sí, solamente es 2, 3. Este es falso porque agrega el 6. Muy bien. Hay que quitar 2, 3 y 6, como el 6 no está incluido, entonces es falso. Bueno, Ah, bien. el 2. Este 2 también lo hicimos ayer, así que no sé si quieres que lo salteemos. Sí, claro, tenías que ver las restricciones que tiene. Ajá. Entonces restricción, no, esto de acá, la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0, pero como la otra restricción del denominador, esto no puede ser 0. Por lo tanto vamos a tener el intervalo abierto. ¿Sí? Eh, Abiertos 2 a infinito 3. Sí. Bien, el siguiente. La recta de ecuación pasa por los puntos. Bien, eso también vimos algo similar ayer. Si yo quiero saber si una curva o recta o cualquier pasa por dos puntos, ¿qué teníamos que hacer? Reemplazar porque teníamos que ir poniendo X, X y X y. Muy bien. Entonces repasamos en la ecuación, ¿no es cierto? Sí, reemplazamos el valor de x en la ecuación y nos tendría que dar el mismo valor de y. Hagamos uno y Si yo vamos. haciendo ejercicio sí me equivoqué porque no reemplacé la primera parte nomás y la segunda no la hice y me di cuenta que sí, tenía que poner. Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo, reemplazamos x menos 1, solamente 1, después, bueno, ya ves después cuál va a ser la opción correcta, ¿sí? 2 por menos 1 menos 3 menos 2 menos 3, ¿a cuánto va a ser igual? Menos, menos 5. Bien, entonces el primer punto sí pertenece a la recta, también tenemos que verificar el segundo. Sí, Entonces si x es igual a 2 2 y va a ser igual a 2 sería por 2. ¿A cuánto va a ser igual? 4 menos 3 1. 1 positivo. Y acá nos dice que y tiene que ser 1 negativo. Entonces el primer punto no es. No, Pero sí va a ser ¿cuál? ya tenemos X2 y 1 sería el C. El C, perfecto. Sería el punto C. Uy, el punto C. Pasamos al siguiente entonces. Esta ecuación para mí se hace que este ejercicio sí les van a tomar. El Eso no lo valor, resolví yo cuando me dieron el parcial. el valor de k para que la ecuación x cuadrado más k por x más 4 igual a 0 tenga dos soluciones reales e iguales. Bueno, primero, para Ahí que... usamos el método de la discriminante. Muy bien, método discriminante. Ujú. Entonces tenemos b cuadrado, ¿sí?, menos 4 por a por c. Y para que tenga dos soluciones reales e iguales, Reales e iguales tienen que ser 0. muy bien, igual a 0.
Reemplazamos Ahí me entonces. confundía cuando era reales e iguales, o cuando decía reales, creo que había otra Y solución, ¿no es cierto? distintas, sí. No reales, No reales menor que 0. menor que... Que 0. Claro, yo me estaba haciendo los ejercicios y ahí me confundía con el tema de sacar el valor absoluto. Sí, no creo que ahora les tomen el valor absoluto. Pero, Ah, buenísimo. pero uno nunca sabe tampoco. Solo Sí, es que verdad. te voy a dar igual un tip para ese caso, ¿sí? Bueno, nosotros Dale. vamos a tener que b cuadrado menos 4 por a por c igual a 0, ¿sí? Bueno, vamos a Sí, calcular los valores de acá, teniendo en cuenta que esta es nuestra función cuadrática. A va a valer 1, b va a valer k K, y c va a valer 4. 4. Entonces ahora solo reemplazamos en la ecuación. Entonces tenemos k al cuadrado menos 4 Menos 4 por por 1 1 por 4. por Eso 4. tiene que ser igual a 0. No sé. Al cuadrado menos 4 por 1 por 4 va a ser menos 16. Es igual 16 a 0. a 0. Bien. K va a ser igual a, bueno, k al cuadrado va a ser igual a el 16, va a pasar como positivo. Luego tengo la k y va a pasar como raíz, más menos. Más menos raíz de 16. Muy bien. Entonces el k, ¿a cuánto va a ser igual? 4, más menos 4. Muy bien, más menos 4. Perfecto. Entonces la opción correcta va Ahí a ser... había cuando te dan K, Jessy, vos dijiste que ponemos más menos porque no sabemos, o sea, Ajá, qué valor nos pueden dar, por ejemplo, más, entre paréntesis, menos KX, sí, también. y ahí ya usaríamos solamente menos 4, sería K es igual a menos 4 nada más, ¿no es cierto? Podría ser lo mismo. Es lo Ah, mismo, bien. porque no sabemos qué valor puede tomar k y k puede tomar cualquiera de los dos. Ahora, Ah, ¿cuándo sí bien, vas a dale. saber qué valor va a tener que tomar obligatoriamente? Por ejemplo, si el k hubiese estado acá. O sea, por ejemplo, si te ponían x al cuadrado más 4x más k, entonces el k sí o sí, en este caso, el k iba a tener un valor positivo. ¿Sí? Sí o sí, obligatoriamente el k va a tomar el valor positivo. Ah, Bueno, viste que te dije que te iba a dar un tip por si sí. tenías unas dudas con si te pedía dos soluciones reales o iguales. Bueno, una vez que vos encontraste cuáles son estas raíces, o sea, considerando que las raíces son reales e iguales, ¿sí? Por más que acá vos te pidan, no sé, raíces reales y distintas, o que te pidan que no tenga, o sea, que no tenga raíces, vos acá igualalo siempre a 0. Y busca cuáles son los dos valores de las raíces. O sea, los dos valores que tenemos que tomar. Que va a ser menos 4 y 4. ¿Sí? Para que la solución tenga, o sea, para que tenga soluciones reales y distintas, ¿sí? El k tendría que tomar todos estos valores. O sea, estamos hablando de soluciones reales y distintas. Así. O así, o estos valores. Eso que está en rojo es soluciones reales y distintas. Esos son los valores que tendría que tomar el k si a vos te pedirían encontrar el valor de k para que tenga dos soluciones reales y distintas. Entonces, ves como vos ya encontraste que para que tenga soluciones reales iguales, el valor tenía que ser 4 y el otro valor tenía que ser menos 4 y más 4. Para que tenga soluciones reales y distintas, k tiene que ser menor que menos 4 y k tiene que ser
mayor que 4. Y para que no tenga solución, ¿sí? Para que no tenga solución, K tiene que tomar estos valores. Desde el menos 4 hasta el 4, ¿sí? Para que no tenga solución. Sí o sí tiene que tomar esos valores. No se lo toma al menos 4 y al 4. No, porque esos serían los valores que yo tendría que tener para que el K tendría que tener para que tenga soluciones reales e iguales. Entonces, soluciones reales e iguales, lo voy a cambiar acá el color, van a ser, K tiene que ser menos 4 o 4. Para que tenga soluciones reales y distintas, el K tiene que ser menor que el menos 4 y mayor que el 4. Y para que no tenga soluciones, el K tiene que estar desde el menos 4 hasta el 4. O sea, acá puede valer cualquier valor de los que está ahí en verde. Ese es el tip. Si por la duda vos no te acordás lo de valor absoluto, ¿sí? Dale. Sí, porque sería entonces siempre tengo que igualar la ecuación a 0 y de ahí hago la gráfica y con eso ya me guío, ¿no es cierto? Sí, los valores que te dieron 0 son estos de acá para que vos tengas soluciones reales iguales. Todo lo que sea menor que esta y mayor que esta, entonces es para que vos tengas dos soluciones reales y distintas. Y todo lo que está acá en el medio es para que no tenga solución. O sea, si acá hubiese valido, no sé, menos 3, esta ecuación no tendría solución. Menos 3 o valdría, no sé, 2 o 3, ¿viste? No va a tener solución. Claro, porque está dentro del menos 4 y el Ajá. 4, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso es el tip que les doy para, en el caso de que ustedes no se acuerden, acá la parte del valor absoluto, ¿sí? Pero bueno, si se acuerdan, lo hacen con lo del valor absoluto. ¿Quieren que practiquemos así con lo del valor absoluto? ¿O pasamos nomás? ¿Paso? Yo creo que con el tip es que sería más rápido, ¿no? Sí. A ver, vamos con el ejercicio de... A ver, si se sabe que el polinomio x al cubo menos 4x cuadrado más 5x menos 2 es divisible en x menos 2, entonces cuando nosotros reemplacemos al polinomio por este valor cambiado de signo, ¿cuánto nos tiene que dar el polinomio? ¿Qué valor nos tiene que dar el polinomio? 0, porque ahí nos está diciendo que es divisible. Muy bien. O sea que es esta opción, ¿sí? Siempre recuerden que si ustedes quieren saber si un polinomio es divisible por otro, cuando nosotros reemplazamos por este valor cambiado de signo, entonces nos tiene que dar siempre 0. Si no nos da 0 es porque no va a ser divisible. Pero en este caso ya nos están aclarando que este polinomio es divisible por este polinomio. El E. El polinomio p de x igual a x cuadrado más x menos 2 factoriado se escribe como, y aquí tenemos las 4 opciones. O sea, nosotros tenemos un polinomio en su forma general, en su ecuación general, y necesitamos expresarlo en su forma factorizada, o en su forma factorial, o en su forma factoriada. ¿Cómo expresamos nosotros un polinomio en su forma factorizada o forma factoriada? ¿Sí? El polinomio va a ser igual a por x menos su raíz por x menos la otra raíz. Y primero tendríamos que sacar las raíces. Exactamente. Primero sacan las raíces. Tenemos x cuadrado menos, más x menos 2. Entonces vamos a sacar a, b y c. ¿Cuánto vale a? 1. B También 1. y c.
menos 2. Muy bien. Entonces calculamos las raíces con la ecuación de raíces, que es menos b, o sea, menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Entonces menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 más 8 dividido 2 por 1, 2. Menos 1 más menos raíz cuadrada de 9 dividido 2. Menos 1 más menos 3 dividido 2. Calculamos el x1. Tomamos el valor positivo de la raíz, o sea que va a ser menos 1 más 3 dividido 2. Y calculamos también el x2, que va a ser igual a menos 1, y ahora el valor negativo de la raíz sobre 2. ¿Cuánto va a valer x1? ¿Cuánto va a valer x2? X1, 1. Muy bien. Menos 1 más 3 es 2. 2 dividido 2 está de 1. Muy bien. X1 vale 1. Ahora x2, ¿cuánto va a valer? Menos 1, menos 3, menos 4 sobre 2. Y eso me da menos 2. Perfecto. Listo. Entonces ya tenemos las raíces, x1 y x2. Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazarlo entonces. ¿Cuánto valía a? Ya dijimos que a vale 1. ¿Qué es a? Es el valor del coeficiente principal, ¿sí? Entonces esto va a ser 1. No es necesario escribirlo. Por x menos la primera raíz. O sea, la raíz cambia de signo. Menos 1. Muy bien. Por x menos la segunda raíz. Menos por menos más. Bien. X más 2. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la forma factoriada? Sería la D. La D. Muy bien. Sería la opción D. Pasamos al siguiente. F. El mínimo común múltiplo. Este se me hace que también va a ir. El mínimo común múltiplo de P de X igual a 2 por X a la cuarta. Q de X es igual a X menos 2. R de X es igual a 2 por X cuadrado menos 8. Es... Bueno. Lo que tenemos que hacer es factorear, ¿sí? Factorear todos los polinomios, o sea, ver si se pueden factorear o no, y luego buscar el MCM, ¿sí? ¿Qué es eso? El MCM, como dice, es mínimo común múltiplo. Yo necesito colocar los factores que se repitan y los que no se repitan. Entonces, P de X factoriado, bueno, tenemos P de X es 2 por X a la cuarta. Y como ya está en su mínima expresión, no necesito factorearlo. Q de X es igual a X menos 2. También está en su mínima expresión. Por eso es que tampoco lo vamos a factorear. R de X es igual a 2 por X al cuadrado menos 8. Este sí vamos a factorear. ¿Qué caso de factoreo vamos a aplicar?
Factor común primero tenemos que ver que no. Muy bien, factor Sí común. es Bien. ¿Qué extraemos como factor común? el 2. El 2, muy bien. Y tenemos entonces x al cuadrado menos, ¿cuánto? 8 dividido 2, 4. 4. Muy bien. Ahora tenemos que ver si debemos seguir factoreando o no. ¿Se puede seguir factoreando? Sí. Sí. Lo que está entre paréntesis sí podemos seguir factoreando. ¿Qué caso de factoreo vamos a aplicar? La diferencia de cuadrados, por eso. Muy bien. X al cuadrado menos 4. Vamos a aplicar diferencia de cuadrados. O sea que tenemos que sacar sus raíces cuadradas. La raíz cuadrada de x va a ser X. y la raíz cuadrada de 4, 2. 2. Muy bien. Y acá lo vamos a expresar, esto sí ya depende de ustedes, ¿sí? Para todo lo que te dé dolor. El producto de la suma por la resta, ¿sí? O la resta por la suma, es lo mismo. X más 2 por x menos 2. Y este sería, acá entonces bajo 2 por x más 2 por x menos 2. Bueno, entonces esto sí factoriado nos quedaría todo esto. Ahora, para encontrar el MCM, ¿sí? Necesitamos sí o sí colocar los que se repiten y los que no se repiten al mayor grado en el que aparecen. ¿Qué factores se repiten? En todos. No hay, 2X a la cuarta. no hay ninguno que se repita en todos, por lo tanto vamos a tener que colocar todos los que no se repitan. Y vamos a colocar entonces 2x a la cuarta. Bien. ¿Qué otro factor más? El de Q. X menos 2. Ok. ¿Qué otro más? Y X más 2. Muy bien. X más 2, ¿sí? Porque el 2 se repite acá y acá, entonces colocamos el 2. Esto, yo acá les recomiendo que lo expresen con paréntesis, para que sea un poco más sencillo. Este se repite con este, entonces lo tengo que escribir una sola vez. Y ya después este. Ahora, otra cosa, porque creo que eso fue, no sé si fue en el flotante o fue en un recuperatorio, que a los chicos le dieron esto, ya, casi el mismo ejercicio, pero acá, en vez de expresarlo así, de esta forma, lo dejaron así, de esta forma. O sea, acá por ejemplo, en vez de expresarlo como 2 por x, 2 por x a la cuarta por x menos 2 por x más 2, los profes lo dejaron así. Así. Que es lo mismo, ¿sí? Porque tenemos que encontrar el MCM. Podría ser cualquiera de las dos formas. Obvio, nosotros es mucho más sencillo dejarlo de esta manera para que podamos ver cuáles son los factores. Pero si ustedes ven que no está de esta manera, pero sí está así, es porque multiplicaron estos dos. Multiplicaron esos dos y les dio esto. Es solamente un consejo que yo sé que los profes lo hicieron con una trampa, no recuerdo como les dije si fue en el recuperatorio o en qué parte fue. Pero a veces ustedes esto expresado lo pueden tener o así factoriado o también así, con su diferencia de cuadrados. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Nos dice... O sea que se pusieron como una respuesta, Jessy. Sí, este pusieron, o sea, en vez de colocar esta respuesta, colocaron esta. Y era la respuesta correcta. Y lo obvio, los chicos no lo pusieron como correcta porque estaban acostumbrados a expresarlo de esta manera.
Ah, entiendo. ¿Sí? Así que cualquier cosa, solamente eso fue como una trampa de los profes. O sea, no es que sea trampa, sino que los chicos les enseñaron y los acostumbraron a trabajar así, de esta manera. Pero esto también se puede expresar de esta forma. Bueno. Pasamos al siguiente. Nos dice, escribir la respuesta correcta. Inciso A, la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto menos 1,3 y tiene pendiente 2 es la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto menos 1,3 y tiene pendiente 2. Hay dos maneras de resolver este ejercicio, eso ya va a depender de cómo ustedes estén acostumbrados. Yo lo que voy a usar es la ecuación de la recta dada la pendiente y un punto. Y es igual a por x menos x1 más y 1, donde este punto, ¿sí?, va a ser coordenada x1 y 1 y esta es la pendiente a. Entonces y va a ser igual a 2 por x menos x1, y como x1 es menos 1, menos por menos más y 1 vale 3. Entonces y va a ser igual a, acá aplicamos propiedad distributiva, 2 por x más 2 y bajamos el más 3. Y es igual a 2 por x y 2 más 3 2 más 3 es 5. Ah, lo resolviste ahí, ¿no? Sí, se cortó. Ah, o sea que, ¿desde qué parte se cortó? Bueno, vamos a hacer el inciso B, que nos dice, la parábola de ecuación y igual a x más 1 al cuadrado menos 4 corta el eje x en los puntos de abscisa x1 y x2 igual a. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, esto se puede resolver de dos formas, pero antes que nada, ¿qué ecuación de la parábola tenemos acá? O de una función cuadrática. ¿Cuál de las tres ecuaciones es? Recuerden que tenemos la ecuación general, donde tenemos separado en tres términos, que puede ser que tengamos un solo término, solo dos términos o tres términos, ¿sí? La canónica. La canónica, muy bien. Entonces, como tenemos la ecuación canónica, y aunque no nos lo pidan, yo sí les voy a pedir a ustedes, para que a modo de práctica, que me digan cuál va a ser la coordenada del vértice. Así como está eso, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? Y es igual a por x menos el x vértice al cuadrado más la coordenada del y vértice. Entonces ustedes tienen que compararlos, ¿sí? Comparan esta ecuación con esta. Entonces, el x vértice siempre, cuando está al lado de la x, restando ya sea una raíz o lo que sea, siempre va a cambiar el signo. Entonces, ¿cuál es la coordenada del x vértice? ¿Qué valor va a tener el x vértice? Acá es porque hay un menos, ¿sí? X, acá tengo que tener un menos, tengo un más, luego tengo el x vértice. Si esto se hizo más, es porque ¿qué signo tenía que haber tenido este 1? Menos. Menos.
¿sí? Entonces va a ser menos 1. Y luego colocamos el i vértice. El i vértice nunca va a cambiar su signo, o sea que va a conservar el signo. Entonces menos 4, ¿sí? De esa manera ustedes van a sacar las coordenadas del vértice si a ustedes les están dando la ecuación canónica. Bueno, en este caso no nos estaban dando la ecuación canónica, así que nos piden corta el eje X en los puntos de abscisa X1 y X2. Nos están pidiendo las raíces, ¿sí? Recuerden, ¿en qué puntos me corta una función cuadrática o una parábola? Nos corta el eje de las abscisas, el eje X, es en sus raíces. Entonces yo acá le dije que esto se puede resolver de dos maneras. Una es, calculo las raíces llevando esto a la ecuación general. Entonces acá yo necesito realizar el cuadrado de un binomio, ¿sí? Y el cuadrado de un binomio es el primer término, o sea, x al cuadrado, más el doble producto del primer término, o sea, x, por el segundo término, o sea, 1, más el segundo término al cuadrado, 1 al cuadrado. Y bajamos el menos 4. Y va a ser igual a x al cuadrado más 2x más 1 y menos 4. Entonces sumamos los términos que son semejantes. X al cuadrado, no tengo términos semejantes, así que va a bajar. Más el 2x baja. Y más 1 menos 4 es menos 3. Entonces, de esta manera yo tengo la ecuación general. Entonces, como yo ya tengo la ecuación general, voy a calcular sus raíces con la ecuación de las raíces. O sea, acá determino que A vale 1, B es igual a 2 y C es igual a menos 3. Entonces calculamos las raíces de x1 y x2 haciendo menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, menos 4, 4 por A. muy bien, por c, 2 por A. muy bien. Tenemos menos 2 más menos raíz cuadrada de, acá 2 al cuadrado va a ser 4, menos por menos más, 12 sobre 2 por 1, 2. Entonces tenemos menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 12 es 16 sobre 2. Vamos a sacar las raíces. Nos va a dar 4. Entonces tenemos x1 va a ser igual a menos 2 y tomo el valor positivo. Tomamos el valor positivo de la raíz. Ustedes me dijeron que la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces tomamos el valor positivo. Sobre 2 menos 2 más 4 es 2 dividido 2 nos queda 1, o sea que ya tenemos x1 igual a 1 y hacemos lo mismo pero para el x2. Y acá le cambiamos el signo a la raíz, en vez de ser más 4 va a ser menos 4. Menos 2 menos 4 es menos 6 dividido 2 menos 3. Entonces, ¿en qué valores me corta el eje de las abscisas? Cuando x vale 1 y x2 vale menos 3. Les dije que existía otra manera de hacerlo, sí también, y es ceros de una función significa los valores de x que me hagan 0 a la ecuación. Entonces yo... O sea, toda la ecuación igualarla a 0, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, igualamos la ecuación a 0, o sea, todo esto, voy a dejar este nomás, lo vamos a igualar a 0.
menos 4 igual a 0. Entonces vamos despejando x. Entonces dejamos todo esto tal y como está y pasamos el 4 al otro miembro. Como está restando, pasa sumando. Luego pasamos el cuadrado, o sea que nos queda x más 1. Pero cada vez que nosotros pasamos en una potencia como una raíz, siempre tenemos que pasar con los dos signos, el más y el menos. Cuadrada de 4. Y acá después despejamos el x. Y el 1 que está sumando pasa restando. Menos 1 más menos raíz cuadrada de 4, que ya sabemos que va a ser 2. ¿Ves? Entonces nos apareció ese más menos que tenemos acá. Entonces tenemos un x1 que va a ser igual a menos 1 más 2. Y vamos a tener un x2 que va a ser igual a menos 1 menos 2. ¿Ven? Sin necesidad de tener que pasar a ecuación general. Nos da que el x1 es igual a 1 y nos da que el x2 es igual a menos 3. Esa forma es mucho más rápida. Es una forma más sencilla, más rápida de hacerlo. Cualquiera de las dos está bien, solo que una es más corta que la otra. Pero acá nunca se tienen que olvidar de que cuando yo pase el cuadrado, lo tengo que pasar con el más y con el menos. ¿Sí? Recuerden eso siempre que yo paso una raíz, a menos que yo sepa qué signo es, si no, lo tengo que pasar siempre con el más y con el menos. Bueno, yo voy a crear otra reunión, ¿sí? Y les paso ahora el link. Y así terminamos de ver esto, ¿sí? Entonces, como les había dicho, hay dos maneras de poder resolver esto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la ecuación canónica y queremos sacar sus raíces, un modo es pasarlo a su forma general, ¿sí? Llevar a su ecuación general y luego calcular las raíces. Y la otra es decir, si yo tengo esta ecuación y quiero saber cuáles son los valores o los ceros de la función, entonces hago 0 igual a 0. Creo que esa fue una de las preguntas que me hicieron en el grupo, donde decían cuáles eran los ceros de la función o cómo teníamos que ver cuáles eran los ceros o cómo verificamos. Entonces, una es, si ya me dan esos valores, o sea, ya me están dando los valores de los x, si yo sé si van a ser ceros de la función, lo tengo que reemplazar. Y si me hace 0, o sea, si mi y se vuelve 0, entonces son raíces. O también ceros de la función, como se llaman, ¿sí? Y si yo tengo que calcularlos, solo tengo que igualar a 0 y ver cómo resolverlo. Pasamos al siguiente punto. El punto E también se me hace que va a ser un punto que vaya, no sé si probablemente así. Tendríamos que usar el teorema del resto, Jessy. Sí. En cualquier ejercicio que les den a ustedes así, ya sea que les digan que sea divisible, hallar el valor de m para que tal valor sea divisor, para que este polinomio sea divisible por este divisor, sí o sí aplican la regla de Ruffini. Sí o sí aplican la regla de Ruffini. Teorema del resto. Puede ser regla de Ruffini, yo no les recomiendo tampoco regla de Ruffini, o sea, prefiero más el teorema del resto que la regla de Ruffini, pero con regla de Ruffini también se puede aplicar. Bueno, lo vamos a hacer nosotros con teorema del resto. Yo necesito, ¿sí?, para que la división sea exacta, que el resto sea 0. Entonces, tengo acá mi polinomio. Y si yo necesito dividirlo por este valor, lo que voy a hacer es a tal polinomio reemplazarlo por ese valor de x cambiado de signo. O sea, tenemos menos 2, entonces lo vamos a pasar por 2 y lo vamos a reemplazar. Entonces donde tengamos x, lo vamos a reemplazar por 2. Si fuese menos 2, acá sí o sí entre paréntesis, ¿sí? Acá también vamos a multiplicar por 2 más 2 y eso nos tiene que dar 0.
5 por 2 al cuadrado nos da 20, menos 2m más 2. 2m es porque es 2 por m. Sí, m por 2. M por 2. Es igual a 0. Pasamos los otros dos términos si quieren sumando, los sumamos ahora y después lo pasamos. El 2 el menos 2, m lo pueden pasar al otro miembro o lo van a dejar como negativo, pero después ustedes saben que cuando pase yo el 22 menos 22, paso el m, el menos 2, perdón, dividiendo y ya se me hace positiva la m, ¿sí? Dividido menos 2. Entonces el m va a ser igual a ¿cuánto? Menos 11. A 11. Muy bien. Entonces, para que la división sea exacta, m tiene que valer 11. Se podía hacer también con regla de Ruffini, sí, pero como les dije, es mucho más sencillo en este caso que en teorema del resto. Pasamos al siguiente. Este también se me hace un ejercicio que les puedan tomar a ustedes. Nos dice la expresión que representa acá para que x al cuadrado más k más 25 sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, este también tiene dos maneras de resolverse, pero yo lo voy a resolver de la manera que los profes esperan. Entonces, nosotros tenemos que x al cuadrado más k más 25 tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto. Eso significa que yo al factoriarlo tengo que sacarle las raíces a los términos que están en el cuadrado. Entonces ustedes, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, recuerden que tengo que tener 3 términos. 2 de esos términos tienen que ser cuadrados perfectos y esos 2 términos sí o sí tienen que ser positivos. Cuando tenemos letras tienen que estar elevados a una potencia par y si tenemos números tienen que ser una potencia cuadrada. Y luego tenemos otro término que es el término del doble producto. O sea, nosotros para que sea un trinomio cuadrado perfecto tenemos que tener a al cuadrado más 2 por ab más b al cuadrado. Y después yo recién voy a poder factoriarlo y lo voy a expresar como a más b al cuadrado. Entonces, sí o sí, 2 términos que están elevados al cuadrado y un término que está como un doble producto. Entonces, ¿cuáles son los 2 términos que están elevados al cuadrado? X cuadrado y 5 al cuadrado, podría ser que no. Perfecto. Porque la letra tiene que estar elevado a una potencia par. Y el número tiene que ser una potencia cuadrada. Entonces, si sacamos sus raíces, vamos a tener raíz cuadrada de x al cuadrado. X. Y la raíz cuadrada de 25. 5. 5. Bien. 5. Y acá hay un dilema, porque este admite 2 raíces. Podemos tener el más 5 o el menos 5. ¿Sí? Más 5 o menos 5. ¿Cuál nos va a determinar cuál va a ser la raíz? El signo que tengamos acá en el doble producto. Si el doble producto es positivo, significa que esta raíz era la positiva. Si el doble producto era negativo, significaba que la raíz tenía que ser negativa. Pero como acá no sabemos qué signo tiene, ¿sí? No sabemos qué signo tiene K, entonces lo vamos a tener que bajar con los dos signos, con el más y con el menos. ¿Qué hacemos después? Si ya tenemos los dos términos que son los términos que están al cuadrado, nos quedan los términos del doble producto. O sea que K tiene que ser el término del doble producto, o sea 2 por la primera raíz, x, por la segunda raíz, más menos 5, porque no sabemos cuál de los dos signos va a ser. Entonces,
k va a ser igual a 2 por x por más menos 5 sería más menos 10x, ¿sí? Y esto es la expresión que representa k, o sea, k puede ser 10x o k puede ser menos 10x. Si ustedes colocan solamente 10x, está bien. Si colocan el menos 10x, también va a estar bien. Y si colocan los dos valores, también va a estar bien. ¿Por qué? Porque ustedes están cumpliendo con la condición. Que el k sea 10x y va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Si k es menos 10x, también va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Disculpa, Jessy. Sí, Ese es solamente en el caso que nos pidan que sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? O cuando nos sí. pidan que cuánto vale k. Acá les tienen que decir eso, o sea, k, cuánto vale k, o sea, la expresión de k para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Podrían darle también lo mismo, pero pedirles el valor de k para que sea trinomio cuadrado perfecto. El valor de k para que el polinomio tenga raíces reales, eso ustedes ahí ya tienen que ver de otra manera. Acá solamente es para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Pueden pedirles para que sea un cuatrinomio cubo perfecto, también podrían pedirle. Pero para mí esto se me hace así. Igual vamos a ver otro ejercicio más que va a ser exactamente lo mismo, pero la diferencia es que les dicen el valor de k para que sea trinomio cuadrado perfecto. Pero ¿quién va a ser trinomio cuadrado perfecto? A ver, x al cuadrado más kx más 9, ¿sí? No, mejor lo voy a hacer exactamente igual, para que vean que es exactamente lo mismo, solo cambiar. Nos dice así lo mismo, nos dice el valor de k para que x cuadrado más kx más 25 sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Acá cuando nos están diciendo la expresión, lo más probable es que tenga letras. Acá, cuando nos dice el valor de k, ya nos están pidiendo un valor numérico. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato, exactamente lo mismo. Reconocer cuáles son nuestros términos que están al cuadrado. Entonces decimos, es esta y es esta. Esto va a ser su raíz x y sacamos la raíz de esta. Y también de nuevo no sabemos si va a ser más o menos 5. Si ustedes quieren dejarlo como el 5 solo, también va a estar bien, así que no se preocupen, lo vamos a dejar así. Yo prefiero hacerlo con el más y con el menos, pero si ustedes solamente toman el más 5, también está bien. Y luego decimos que entonces kx tiene que ser el término del doble producto, o sea, el doble producto de la primera raíz por la segunda raíz. Entonces kx es igual a más menos 10x. Si nosotros queremos solamente despejar k, acá ustedes pueden hacer dos cosas. Uno, cancelo las x y les queda que k es igual a más o menos 10, o la x que está multiplicando lo pueden pasar dividiendo. Y acá les queda que x es igual a más o menos 10. ¿Sí? ¿Ven? Es casi la misma consigna. La diferencia es que en una nos están pidiendo el valor de k y en la otra nos están pidiendo la expresión. Acá sí o sí k era más menos 10x, en cambio acá k solo tenía un valor numérico. ¿Se entendió, chicos? Nos pueden pedir de cualquiera de las dos formas, entonces. Cualquiera de las dos formas, pero ustedes tienen que estar atentos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos chicos, cuando acá les pedían esto, solamente colocaron el más menos 10. Y cuando les pidieron así de esta forma, colocaron con el x. Entonces estén atentos a qué es lo que le están pidiendo o cómo les están dando la expresión. Ven, si acá nos están dando k, acá sí o sí tenemos que tener número y letra.
y acá solamente número. A ver, vamos a ver, voy a dar uno más. Por ejemplo, x al cuadrado más 6x más k. También necesitamos hallar k para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo les pregunto, para que sea un trinomio cuadrado perfecto necesitamos tener dos términos que estén elevados al cuadrado y un término que sea el término del doble producto. ¿Cuáles son los términos que van a estar elevados al cuadrado? X y K. X al cuadrado y k, ¿sí? ¿Por qué son estos dos? Porque estos nosotros sabemos que tenemos un 6x y la x no está elevado a un grado impar, entonces no puede ser esto. Entonces sacamos la raíz aquí, o sea, esta raíz va a ser x, y sacamos la raíz cuadrada de k, entonces va a quedar más menos raíz cuadrada de k. Como yo no sé cuánto vale k, cuando le saque la raíz lo tengo que dejar expresado así, como más menos raíz cuadrada de k. Y ahora entonces este término es el del doble producto, o sea que 2 por x por más menos raíz cuadrada de k debe ser igual a 6x. ¿Podemos cancelar las x? Sí, las podemos cancelar, ya que esta x después, si pasa ya dividiendo, se van a simplificar. Y nos queda entonces, despejemos la k, nos queda más menos raíz cuadrada de k y pasamos el 6 como está el 2 está multiplicando, el 2 pasa dividiendo. Acá lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Si nosotros lo elevamos al cuadrado ya no va a haber problema con los signos, entonces vamos a dejarlo como k y el otro va a pasar al otro miembro. Como acá nosotros ya tenemos 6 dividido 2 nos da 3, para que sean iguales sí o sí vamos a considerar que acá no es necesario colocarlo este más menos. Paso acá al cuadrado, entonces k va a ser igual a 9. Entonces acá podríamos haber considerado, claro, no, disculpen chicos, fue a lo que se acuerdan que yo les había dicho que por qué en los otros nosotros no podíamos decidir cuál iba a ser el signo de acá de la raíz, porque no sabíamos qué signo tenía la k, pero acá nosotros sí sabemos qué signo tiene. ¿Qué signo va a tener k? Perdón, la raíz. Positivo. Como acá hay un más, entonces la raíz tiene que ser positiva. Si acá hubiese un menos, ahí tomábamos la raíz negativa, ¿sí? Perdonen chicos eso. Entonces acá sacamos la raíz cuadrada, despejamos todo y pasaría al otro miembro, entonces k va a ser igual a 9. Hubiésemos hecho, o nos hubiese dado casi lo mismo, no casi lo mismo, nos hubiese dado lo mismo si en vez de ser 6x iba a ser menos 6x. También buscábamos los términos que eran al cuadrado, es este y este, sacamos sus raíces. Para esta va a ser x y para esta va a ser raíz cuadrada de k, pero en este caso sí sabemos qué signo va a tener el signo menos. Como esto es menos y esto es más, entonces este tiene que ser el menos. Eso significa entonces que es 2 por x por menos raíz de k tiene que ser igual a menos 6x.
esta x con esta x se van a simplificar. Este menos con este menos se van a hacer más. Igual lo podemos dejar todavía como menos raíz de k. Tenemos el menos 6 dividido 2. Tenemos entonces el menos raíz de k igual a menos 3. Y como yo necesito que este término sea más y más, esto ven, lo cambio y cambio de signo. Sigo acá resolviendo, paso la k, el 3 que está, la raíz la paso al otro miembro como potencia, nos queda 3 al cuadrado. 3 al cuadrado va a ser igual a 9. Entonces no importaba cuál de los dos era o cuál de las dos expresiones nos hubiesen dado, k tenía que valer sí o sí 9. Para el trinomio cuadrado perfecto, recuerden, necesito dos términos que sean los términos al cuadrado y un término que sea el doble producto de las raíces. Bueno, el siguiente ejercicio dice relacionar mediante la letra correspondiente los enunciados de la primera columna con sus equivalentes con la segunda columna. Esto lo pueden hacer ustedes si quieren en calculadora. Creo que la calculadora lo va a permitir. Coloquen tal y como está 10,24 por 10 a la quinta y ustedes se fijan cuál de todos los valores le va a dar. Tercero. Bien. El B. (1,024 por 10 a la quinta). Último. Bien. El C. Primero. Muy bien. Y acá colocan 0,1024 por 10 a la quinta y les va a dar el que quedaba, ¿sí? El D. A ver. Bueno, acá había otro ejercicio. O sea, esto de acá yo los copié ya las consignas porque eran de los parciales anteriores. Creo que este igual tenía los mismos ejercicios. Sí, este era lo mismo. Ok, esto sí vamos a hacer. Voy a dejar. Acá, esto sí. Que el elemento X no forme parte de un conjunto A se expresa simbólicamente X no pertenece a A. Esto es verdadero, ¿sí? Si un número, acá, sí o sí necesitan ver acá la aclaración cuando les están hablando si tenemos un número real, si estamos hablando de números enteros, si estamos hablando de números naturales. Para los números reales no existe la expresión del anterior de un número, ¿sí? Porque los números reales, nosotros sabemos que entre dos números hay infinitos números. Entonces, como los decimales también pueden ser infinitos, es imposible poder saber cuál es el anterior a un número real. Entonces, si x es un número real, la expresión x más 1 es el anterior a x, eso va a ser falso. Una, porque si estamos hablando del anterior, tiene que decirnos x menos 1. Y dos, porque estamos hablando de un número real. Nunca vamos a poder encontrar los números reales. O sea, un anterior a un número real. Sí podemos encontrar el anterior a un número entero y a un número natural. Entonces, si acá nos hubiese dicho que era un número entero, iba a ser falso porque esto es el siguiente de un número, ¿sí? El siguiente o el posterior. El C nos dice, si x es un número real, las expresiones menos 1 menor o igual que x menor que 3 y creo que acá ya me comí uno, no sé. Menor o igual que 3
y el intervalo cerrado menos 1, 3 son equivalentes verdaderos. Recuerden que ustedes pueden expresar para números reales de esta forma o de esta forma, ¿sí? Notaciones son notaciones equivalentes. Después, bueno, acá tenemos dos subconjuntos. Tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto B, 2, 3. Y nos dice que B es subconjunto de A. O B está incluido en A. Y sí, es verdadero, ¿sí? 2, 3 está incluido en A. O sea, B está incluido en A. Bueno, este de acá creo que ya lo habíamos hecho ayer. Acá también este punto también lo habíamos hecho ayer. El valor de K para que sea divisible, creo que también lo hicimos ayer. Este sí no llegamos a hacerlo, no me acuerdo bien. Nos dice, si se sabe que la ecuación x al cuadrado menos x menos 2 tiene por raíz x1 igual a 2, entonces la otra raíz es... Este ejercicio se puede resolver de dos formas, ¿sí? Una de las formas es, como yo tengo acá mi ecuación cuadrática, puedo calcular sus raíces, ¿sí? Ustedes dicen A vale 1, B vale menos 1, C vale menos 2, hacen el cálculo de las raíces y bueno, les va a dar los dos valores, o sea, les va a dar un x1 y les va a dar un x2. Entonces A es igual a 1, B es igual a menos 1 y C es igual a menos 2. Entonces sacamos sus raíces, menos B, menos 1, más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 por A por C sobre 2 por A. Menos y menos más 1 menos la raíz cuadrada de 1 y acá me va a quedar más 8 dividido 2. Esto es igual a 1 más menos 1 más 8 es 9, raíz cuadrada de 9 va a ser 3 sobre 2, entonces x1 va a ser igual a 1 más 3 dividido 2 y el x2 va a ser igual a 1 menos 3 dividido 2 1 más 3 son 4, 4 dividido 2 es 2, o sea que el x1 vale 2. Acá 1 menos 3 es menos 2, menos 2 dividido 2 es menos 1. Entonces, una de las raíces es 2, que ya nos las están dando, entonces la otra raíz es menos 1. Opción correcta, la opción A. Se les había dicho que había dos formas de resolverlo. ¿Cuál es la otra? La otra es por regla de Ruffini. Teóricamente entonces serían 3. La otra es por regla de Ruffini, o sea, nosotros tenemos esto, vamos a colocarlo como 1, menos 1 y menos 2. Y vamos a dividirlo por su primera raíz, que va a ser 2. Bajamos el primero 1, acá por 2 son 2, menos 1 más 2 es 1, 1 por 2 es 2, esto me da 0. Si nosotros sabemos que siempre acá como un cociente le vamos bajando un grado, o sea que esto va a ser x al cuadrado más 1. Perdón, sería x a la primera más 1. Sí, x a la primera más 1. Bien. Y para que sea raíz, yo que les había dicho a ustedes,
¿A cuánto tenemos que igualar? A 0. A 0. Entonces, si yo quiero encontrar la siguiente raíz de esto, lo único que hago es igualar a 0. Y saco su raíz, ¿cómo? Despejando x en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser la otra raíz? X menos 1. ¿Ven? Les da lo mismo. Y la otra forma de hacerlo es con las opciones que ustedes les dan. Aplican teorema del resto y tienen que ver cuál de estas tres opciones le hace 0 a la función. Entonces, cuando reemplacen menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 2, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos por menos se va a hacer más, me da 1 positivo, 1 más 1 es 2, 2 menos 2 es 0. Entonces, con este valor, el polinomio les daba 0. Si el polinomio les da 0 con los valores de x, significa que ese valor es raíz. ¿Sí? O sea, acá tienen tres maneras de resolver el ejercicio. Obvio que cuando tenemos una ecuación cuadrática, la manera más directa es esta. Quizás demoremos más, pero sabemos que sí o sí vamos a llegar a las dos raíces correctas. Había otro ejercicio, pero no recuerdo si está acá. No. Bueno, después acá lo mismo, ¿sí? El polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 4 es divisible por... Recuerden, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorearlo. Y sabemos que acá se puede aplicar la diferencia de cuadrados. Como yo aplico diferencia de cuadrados, me va a quedar x más 2 por x menos 2. Entonces este polinomio se puede dividir por esos dos factores. Acá, bueno, aunque les volví a dar lo de la ecuación, ¿sí? Pasamos al siguiente. Bueno, este de acá sí lo habíamos hecho, el F, que hicimos ayer. Acá, este es otro. Nos dice... nos está diciendo, la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos 1, 3 y menos 1, menos 1 es, bueno, en este caso vamos a ocupar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, usamos esto, o sea, y va a ser igual a la pendiente, va a ser la diferencia, o sea, el cociente de la diferencia entre las coordenadas de los puntos y x. O sea, y2 menos y1 dividido x2 menos x1 por x menos x1 más y1. Entonces por eso es importante que ustedes sepan distinguir x1 y 1, x2 y 2. Después solamente vamos a reemplazar. y2 va a ser menos 1. Menos y1 va a ser 3. Sobre x2 es menos 1. Menos x1 que va a ser 1. Por x menos x1. x1 vale 1. Más y1 que vale 3. Y va a ser igual a menos 1 menos 3 es menos 4. Dividido menos 1 es menos 2 por x menos 1 más 3. Y va a ser igual a menos 2 dividido, menos 4 dividido en menos 2 me va a dar 2 positivo. 2 por x menos 1 más 3. Entonces, y va a ser igual a 2x menos 2 más 3. Entonces, y es igual a 2x más 1. De esa manera se resuelve. Sí o sí necesitan saber ustedes la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Bueno, a ver,
nos dice, la parábola de ecuación y igual a x menos 2 al cuadrado más 3 tiene su vértice en el punto esta. ¿Qué ecuación es? Y igual a x menos 2 al cuadrado más 3. ¿Cuál de las? La canónica. La canónica, bien. La canónica está en función del vértice. Entonces vamos a sacar las coordenadas del vértice. ¿Cuáles van a ser entonces? ¿Cuál va a ser su vértice? Siempre recordando que la ecuación canónica sigue esta ecuación. Y es igual a por x menos x vértice al cuadrado más y vértice. Entonces las comparamos. Si acá no tengo nada de a es porque a vale 1. X menos y x vértice 2 al cuadrado más 2. Bueno, entonces ¿cuál va a ser la coordenada del vértice? ¿Cuánto vale el x vértice? 2. 2, muy bien. Recuerden que en este caso siempre le vamos a cambiar el signo. Bien, 2. ¿Y el y vértice? 3. 3. A ese no se le cambia el signo. Perfecto. Y ahora nos dice, y corta al eje OI, o al eje de las ordenadas, ¿en qué punto? Bueno, nosotros también vimos eso. ¿En qué puntos me cortaba el eje de las ordenadas? Lo vimos varias veces. ¿Cuánto valía X cuando yo corto mi eje de las ordenadas? 0. 0. Muy bien. Para cortar al eje Y, X sí o sí tiene que valer 0. ¿Sí? Sí o sí, para cortar este eje, es X quien tiene que valer 0. Entonces, si yo quiero saber en qué punto me va a cortar esta parábola al eje de la cis, yo necesito saber cuánto vale Y cuando X vale 0. Así que reemplazamos en esta ecuación. En esa ecuación se reemplaza en la ecuación de arriba. Claro, la ecuación de arriba. Entonces yo quiero saber cuál es mi coordenada en Y cuando X vale 0. Siete. 7. Muy bien. Menos 0 menos 2 es menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 más 3 es 7. Entonces mi punto va a ser 0, 7. Esta es una manera. La otra manera es que ustedes desarrollen esta ecuación, ¿sí? La llevan a ecuación general y el C es mi valor de Y. O sea, el valor que ustedes lo tengan como C es nuestro valor de la ordenada al origen. Y para considerarlo como un punto, nos va a quedar 0, C. Eso es otra manera. Lo hago para que lo vean, ¿sí? Yo bajo el I, desarrollo acá el cuadrado de un binomio. Recuerden, es el primer término al cuadrado, X al cuadrado, más el doble producto del primer término, X, por el segundo, 2, más el segundo término al cuadrado, y bajamos el 3, y va a ser igual a X al cuadrado, más 2 por X por 2 son 4X, más 2 al cuadrado es 4, más 3. Les fijo en los términos semejantes, entonces el X al cuadrado va a bajar como X al cuadrado, más 4X va a bajar como 4X, y 4 más 3 es 7. ¿Ven? Este es nuestra ordenada al origen. Pero si yo lo quiero como punto, yo voy a tener que colocar sí o sí 0, 7. ¿Por qué?
Porque en la ordenada al origen, por ejemplo, si esta parábola fuese 2, 3, por ejemplo, algo así. Si esta parábola fuese así, esta es mi ordenada al origen, este va a ser 7, pero como punto, x es 0 y vale 7. ¿Se entendió, chicos? Recuerden, si yo digo que corta mi eje de las ordenadas o el eje Y, es porque x vale 0. Si yo digo que me corta el eje X o eje de las abscisas, es porque el Y vale 0. Son dos maneras de resolver el ejercicio. Para mí yo creo que es mucho más sencilla esta, la primera. Que a la ecuación la reemplazo por 0 y obtengo el valor de Y. Vamos al último ejercicio, que también yo sí les recomiendo que lo vuelvan a hacer. Este ejercicio vuélvanlo a hacer, practíquenlo varias veces. Nos dice, al dividir p de x en x menos 4, el cociente es x más 4 y el resto es 2. Entonces el polinomio p de x es igual a... Nosotros sabemos que en una división tenemos p de x es igual a el cociente de la división por el divisor, que por lo general nosotros le ponemos como q de x, más el resto de la división. Entonces p de x va a ser igual a... El cociente nos dice, al dividir p de x en x menos 4, este x menos 4 es el divisor, o sea que este x menos 4 es q de x. Al dividir el p de x en x menos 4, el cociente es x más 3, ya nos están diciendo que este es el cociente. Y el resto es 2, o sea que esto es r de x. Entonces solamente vamos a reemplazar. Cociente de x es x más 4 por el q de x, que es el divisor, x menos 4, más el resto es 2. Resolvemos. Acá ustedes pueden resolverlo como con propiedad distributiva. Yo directamente sé que esto es el cuadrado de un binomio, perdón, diferencia de cuadrados. O sea que yo sé que esto me va a quedar x al cuadrado menos 16. Ustedes de todas formas resuélvanlo con propiedad distributiva y les va a dar lo mismo. Bajo el más 2, sumo los términos que son semejantes. X al cuadrado menos 16 más 2, entonces nos queda x al cuadrado menos 14. Y ese va a ser nuestro polinomio p de x. Ok, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí nomás, chicos. ¿Sí? Cualquier consulta me dicen mañana. Sí, ese justo ese ejercicio que estabas llegando, mirá, ese, que lo había visto en el parcial de tema 3, lo tomaron, ese te iba a pedir que... Es ese que está ahí. Ok, lo hago ahora entonces. Así lo terminamos entonces ahora. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes acá? Ustedes tienen 1 dividido a es menos 1 dividido a sobre a cubo menos a cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que sí o sí nosotros tienen que ver ustedes es cuál es la operación principal. Acá nosotros tenemos una división. Entonces,
tenemos esta fracción dividido esta fracción. Entonces ustedes lo van a expresar así como está, como una división de fracciones. Esto dividido esta división. Nosotros también sabemos que para hacer una división o un producto necesitamos sí o sí factoriar, ¿sí? Es mucho más fácil si nosotros factoriamos numeradores y denominadores. Entonces, el primer numerador es un 1, así que ya está en su mínima expresión. A menos 1 también lo vamos a colocar como está porque está en su mínima expresión. Ahora acá vamos a colocar por, pero vamos a invertir. Antes, esto en un cálculo auxiliar lo vamos a factoriar. Si sacamos un factor común, a cubo menos a cuadrado, ¿sí? ¿Qué caso de factoreo vamos a aplicar? No sé si lo acabo de decir. La diferencia de cuadrado. No, no puede ser diferencia de cuadrados. Para que sea diferencia de cuadrados, además de tener un menos, necesito que sí o sí las dos potencias sean exponentes pares. Al factor común. Factor común. ¿Qué extraemos con factor común? A. A la cuánto. Al cubo, al cuadrado. Al cuadrado, ¿sí? El menor exponente en el que aparece, ¿sí? O sea, si yo acá tengo un 5 y un 3, sacaría el 3. Si tengo un 4 y un 1, sacaría a la primera, ¿sí? Siempre al menor exponente en el que aparece. Y de esa manera me queda a cubo dividido a cuadrado, solamente me queda a, menos a cuadrado dividido a cuadrado 1. Y esto ya está factoriado. Como acá estaba en el numerador y yo tuve en el denominador, perdón, y yo tengo que invertirlo, pasa al numerador. Y esta que está a la primera, baja. Ya está en su mínima expresión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplificar los términos que puedan simplificarse, los términos que sean semejantes. Entonces, ¿qué podría simplificar? A cuadrado lo simplifica con la 2A de abajo. Con la A de abajo, bien. Si saco acá, tengo que disminuir un grado. O sea, si tenía 2, queda a la primera. Bien. ¿Qué otra cosa más simplifica? ¿Se puede simplificar algo más? A menos 1. Muy bien. A menos 1 se va con A menos 1. Bien. Y nos queda entonces 1 por A. Y abajo 1 por 1, 1, entonces no es necesario. Por lo tanto acá la expresión era A. ¿Sí? El resultado iba a ser solamente la A. ¿Se entendió? Sí. Bien, recuerden que esto es solamente factorial. Obvio, una multiplicación y una división es mucho más fácil que una suma y una resta. Bueno, dejamos hasta acá entonces, ¿sí?